Gloria al nombre de Jesucristo. Es bueno estar en casa. Es bueno estar en casa. Le invito a que abra. Yo saludo del pastor Dorante, de la iglesia de Belén. Saludos. Le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Lo he encontrado, me confirma con un fuerte amén. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y enseguida Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a orar una vez más para que sea Dios hablando a nuestras vidas en este lugar y también sea Dios usando mi vida. Padre Celestial, bendito Dios de los cielos, en esta hora, Jesús, oramos a ti, Señor Jesucristo, para que seas tú hablando a nuestras vidas, hablando a nuestro corazón, Señor. Tráenos la palabra fresca, Señor Jesús, palabra de lo alto, Jesús, palabra que alimente nuestras vidas, Señor Jesucristo. En esta hora rogamos, Señor, para que hables a nuestro corazón, en tu nombre santo, Jesús. Amén. Tome su asiento, iglesia. La palabra de Dios no habla de la cuarta vigilia. Quiere decir entre 3 y 6 de la madrugada. Dice el versículo 24, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. ¿Cómo nos sentimos cuando hay adversidades en nuestras vidas? ¿Cómo a veces nos sentimos cuando hemos sido obedientes a la voluntad de Dios, pero a veces la obediencia no nos va a garantizar que no pasemos por pruebas, que no pasemos por adversidades? Nosotros vamos a enfrentar vientos contrarios, pero eso solamente hará despertar el ungido que hay en su vida. Solamente eso hará despertar el Espíritu de Dios dentro de su corazón. Eran 12 discípulos, pero aquí solamente nos está hablando de Pedro, que él fue el elegido. Él era diferente. Y cuando eres diferente, te sientes diferente. Vas a un lugar y sientes que hay algo diferente en tu vida. Que tú vayas a un lugar y sientan que tú eres hijo de Dios. No se trata que nosotros vamos a cualquier lugar, a nuestro trabajo secular o a la universidad, donde sea que nosotros estemos relacionándonos, y no nos podemos relacionarnos como el resto. En nosotros tiene que haber un poder mayor a ellos. Tiene que haber algo que nos diferencie.
No podemos comportarnos como ellos, porque en nosotros está el poder de Dios. Dice Isaías 43, versículo 7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Somos hechuras de Dios, somos creación de Dios. Los discípulos vieron a Jesús en la cuarta vigilia, entre 3 y 6 de la mañana. Eso quiere decir donde la noche es más oscura, donde ya está a punto de amanecer. No hay ningún destello de luna, las estrellas apenas se ven, pero hay un sol de justicia que está a punto de salir. En ese horario a veces nos encontramos entre las 3 y 6 de la mañana, donde parece que ya no va a haber respuesta, pero hay un momento en que va a aparecer ese sol de justicia. Hay un momento en que va a aparecer Jesucristo viniendo a tu barca. Quizás el día de hoy habrá alguien que se encuentre en ese horario, donde parece que está oscuro, donde pareciera que todo va a ir mal. Pero si estás siendo azotado, déjame decirte que estás en el mejor lugar. Si tú estás siendo azotado el día de hoy por vientos contrarios, sientes que se está levantando una tempestad en tu vida, sientes que no está marchando bien, entonces estás en lo correcto. Porque no vas a estar en el camino, todo un camino de rosas, sino que va a haber un viento contrario. Pero ahí cuando todos están viendo la tribulación, tiene que alguien pararse y decir: ahí viene Jesucristo. Va a haber alguien, aleluya. Gloria a Jesús. Cuando parece que todo está mal, puede que venga alguien cercano a ti y te va a decir: hey, un fantasma. Así dijeron el resto de los discípulos: un fantasma. Pero Pedro vio a Jesucristo caminando sobre las aguas. Él vio a Jesucristo que se estaba acercando. Él vio su milagro que venía en camino. Los discípulos estaban cansados de haber remado toda la noche. Y a pesar de que ya estaban, que no tenían más fuerzas, se levanta una tormenta. Pero a pesar de que ya sientas que no puedes más, debes seguir remando, debes seguir avanzando, debes seguir a tu propósito, porque pronto viene Jesucristo a ti. De verdad que a veces pareciera que estamos en situaciones de barca. Pareciera que la barca está a punto de hundirse. Pareciera que estamos navegando contra vientos contrarios. Pero no te desanimes. Te invito, iglesia, a que no te desanimes, porque Jesucristo viene a tu encuentro. Jesucristo viene caminando. Si estás firme allí, parado, Jesucristo va a ir donde estás tú. Hay que tenemos que salir del pasado para entrar al presente. Hay que salir de muchas situaciones, a veces, huir de ciertas situaciones para entrar a nuestro presente con Jesucristo. Mateos, capítulo 4, versículo 18 y 20, dice lo siguiente.
Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. La Nueva Traducción Viviente dice, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Pedro ya había salido de la barca. ¿Qué hacía nuevamente en la barca? Si Jesucristo le dijo, yo te voy a hacer pescador de personas. Él nuevamente se encuentra en una situación de barca. En el capítulo 4 dice que Jesús lo sacó de la barca. Y en el capítulo 18 nuevamente se encuentra en la barca. Entonces Jesús nos saca del pasado para que no volvamos a entrar en él. Me imagino Pedro en medio de la tempestad diciendo, si Jesús me sacó, ¿qué hago nuevamente aquí en la barca? Hay cosas, iglesia, déjame decirte esto, hay cosas en tu vida que no dejan progresar hacia el futuro. Hay cosas en tu vida que no te dejan avanzar hacia el otro nivel. Es tiempo de soltar aquello que nos está atando nuestras vidas. Es tiempo de soltar aquello que nos está amarrando allí y ir al siguiente nivel. Pedro tiene que haber dicho, yo ya me salí del bote, yo ya me salí de la barca, no me recuerden esa barca. Yo quiero ir a lo sobrenatural. No sé cuántos de los que están aquí quieren ir a lo sobrenatural. Quieren ir hacia Jesucristo. Quieren ir al siguiente nivel. Pero para ir al siguiente nivel, no vamos a estar en una situación tranquila. Se va a levantar una tempestad. Pero allí es cuando debemos estar mirando a Jesucristo. Debemos estar mirando el blanco. Si Jesús está en las aguas, entonces yo salto a las aguas. Si Jesús está allí en la mar, entonces yo salto allí donde está Él. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo pagó un precio por nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó un precio por usted y por mí. Si Él fue y pagó un precio, siendo que Él no tenía pecado, Él no tenía por qué hacer eso, pero lo hizo para que nosotros tuviésemos una oportunidad más. Él lo hizo para que puedas tú conectarte con Jesucristo. Para salir de este nivel, tienes que estar dispuesto a dejar cosas de este nivel. Es tiempo de que cortes ciertas amistades que estén atando tu vida. Es tiempo de que cortes con ciertas cosas que estén atando tu corazón, para que puedas ir directo hacia Jesucristo. Si Jesús te llamó y te dijo, ven, entonces, ¿qué haces aún en la barca? ¿Qué haces aún en la barca si Jesucristo te llamó? Fue Él el que nos llamó el día de hoy. Fue Él el que fue a nuestro encuentro. Entonces, si Jesús está fuera de la barca, yo voy donde está Jesucristo.
yo voy donde está mi Señor. Dice que entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús no le preguntó: Pedro, ¿tienes las herramientas necesarias para venir a mí? ¿Tienes una tabla de surf para poder navegar en medio de la tormenta y llegar donde estoy yo? Él solamente le dijo: ven, sal de tu barca. Solamente le dijo: ven. Esa fue la palabra clave. Y si Jesús está allí, yo voy donde está Jesucristo. Si Jesús está en la tormenta, yo voy donde está mi Jesucristo. Dice que la Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes celestes. Dice que, vamos a leerlo mejor. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra mi hermano. Nuestra lucha no es con el que está al lado de nosotros, sino que dice contra huestes de maldad. Nuestra lucha es con el enemigo, con el diablo. Ese es nuestro enemigo y contra él es la lucha. Si tú vas a seguir allí tratando de remar o tratando de cómo navegar entre medio de la tempestad, déjame decir que estás equivocado. Porque no puedes tratar de maniobrar en la tempestad y decir: voy a ver aquí, entre medio voy a tratar de ver cómo hago para maniobrar entre medio de la tormenta. Cuando realmente tú tienes que ir a tu encuentro con Jesucristo. Y si nuestra lucha no es contra nuestro hermano de al lado, nuestra lucha es contra las huestes de maldad, entonces necesitamos ir a buscar más de Dios. Necesitamos acercarnos más a Él. Necesitamos tener un encuentro genuino con Jesucristo. Si quieres ir al siguiente nivel, entonces tienes que seguir doblando más tus rodillas. Si tú quieres ir al siguiente nivel, tienes que alabar más a Dios. No se trata solamente de aplaudir y alabar al Señor Jesucristo, sino que se trata de ir a algo más. Gloria al nombre de Jesús. Hay gente que está acostumbrada a maniobrar en lo inestable. Y están en que, ay, casi hago esto. Ay, casi hago esto otro. Que están acostumbrados a andar en el filo. Pero es momento de que dejemos eso y nos enfoquemos en Jesucristo. Es tiempo de que dejemos la inestabilidad y vamos al encuentro con Jesucristo. Cuando Pedro se bajó de la barca, ni siquiera él pensó en las olas, ni siquiera pensó en el problema. Solamente él puso sus ojos en Jesucristo. Solamente él se enfocó en Jesucristo. Ese debe ser nuestro enfoque el día de hoy. Enfocar nuestra vida en Jesucristo. Si toda cadena tiene que romperse, enfoquémonos en Jesucristo. Si toda tormenta se va a calmar, enfoquémonos en Jesucristo. Fuera de la barca está Jesucristo caminando. Él viene caminando hacia ti. Dice que al momento de que, dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, fuera había una tormenta, pero cuando Jesucristo llega a tu encuentro, es cuando la tormenta se calma. Cuando tú conectas tu vida con Jesucristo,
es cuando vas a encontrar una calma. Allí es cuando tú vas a alimentar tu vida, porque Jesucristo está caminando hacia ti. Amén. Sí, Señor. Sí. Dice, pero al ver, el versículo 30, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Él levantó una voz y dijo, Señor, sálvame. Va a haber veces que, como le dije, no va a ser todo color de rosas. Vas a ser azotado, vas a ser golpeado, vas a ser menospreciado. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que sientas que te estás hundiendo, a pesar de que sientas que ya no tienes más fuerzas, no te desanimes. Sigue luchando, sigue batallando. Porque a pesar de que sientas que ya no puedes más, dice que Pedro dice que comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. La escritura dice que no nos dice si fue hasta las rodillas, hasta la cintura o hasta el torso. Pero aún así, él aún tenía su voz para gritar. Él aún tenía su voz para decir, sálvame, Señor. A pesar de toda dificultad, a pesar de toda circunstancia, usted aún tiene su voz para decir, sálvame, Señor. Aquí está mi voz, Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Cuando ya vieron que Pedro fue a su encuentro con Jesucristo, fue el resto y se acercó a él. Quizás estás batallando por tu familia, quizás estás batallando por ver a tu familia en este lugar, pero déjame decirte que si Jesús está caminando hacia tu barca, entonces el resto se va a anexar a ti. Si vas a lo sobrenatural, el resto también querrá tener lo sobrenatural. Cuando tú eres diferente, lo sabes y lo sientes. Sientes algo diferente en tu vida. Y Jesucristo está caminando el día de hoy a tu encuentro. La Escritura dice, levántate y resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Vemos en el Antiguo Testamento cómo Jesucristo guió al pueblo, pero también estamos viendo en el Nuevo Testamento cómo sigue Jesucristo guiando a sus escogidos. Y Dios no ha menguado y su poder no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el Todopoderoso. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Josué, si puede acompañar. Le invito a que se ponga de pie.
El día de hoy he predicado acerca de somos diferentes. Tiene que haber algo diferente en nuestras vidas. Somos hijos del gran yo soy. Somos hijos del Todopoderoso. No sigamos tratando de navegar en la tormenta o cómo maniobrar mejor en la tormenta, sino que enfoquémonos en Jesucristo. Enfoquemos nuestra vida en Jesucristo. Enfoquémonos en Él y vamos hacia nuestro encuentro con Jesús. Si Él viene caminando, entonces yo voy donde está Jesucristo. Si veo que Jesucristo viene allí afuera de la tormenta, entonces yo me lanzo hacia donde está Jesucristo. Nuestra vida debe estar enfocada en Jesucristo. Nuestra vida debe estar completamente enfocada en Él. Debemos dejar que Dios guíe nuestro corazón, que sea Él guiando nuestras vidas, que sea Él transformando nuestras vidas y sea Él rompiendo con todas cadenas y ataduras. Dice que en estos tiempos la Escritura dice que el amor de muchos se enfriará. Muchos reniegan a Dios, pero hay una iglesia que aún sigue alabando a Jesucristo. Hay una iglesia que sigue adorando al Todopoderoso. Se levantó una tormenta, se levantó una pandemia, pero la iglesia siguió adorando a Jesús. Esa debe ser nuestra convicción. A pesar de que venga lo que venga, debemos seguir alabando a Jesucristo. Él nos llamó. No fue porque nos dio la gana y quisimos venir a la iglesia, sino que Él nos llamó y Él nos escogió. Y estamos en este lugar por gloria y gracia de Dios. Esa debe ser nuestra convicción, de que a pesar de lo que esté aconteciendo afuera, debemos estar allí firmes, aferrados a Él. Si sientes que te estás desmayando, si sientes que ya no puedes más, grita y di: sálvame, Señor. Él va a ir a tu encuentro, te va a levantar y va a tomarte. Gloria a Jesús. Vamos a orar en esta hora para que sea Dios guiando nuestras vidas, para que podamos luchar contra este mundo, podamos luchar contra toda hueste de maldad, contra toda tormenta, contra todo aquello que se levante. Vamos a luchar, porque para eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados para ser diferentes y provocar un cambio en este mundo. Unos pocos se juntaron, oraron y hubo un avivamiento. ¿Por qué no puede suceder lo mismo el día de hoy? ¿Por qué no puede suceder lo mismo en estos tiempos? Aferrémonos a Jesucristo. Vamos a lo sobrenatural. Aunque digan, es que los tiempos cambiaron, es que ya el mensaje no puede ser el mismo, es que yo tengo que moldearme al resto. No, Señor. Jesucristo sigue siendo el mismo. Él sigue actuando de la misma forma. Este mensaje no ha cambiado. Esta escritura no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios. Él sigue siendo el Todopoderoso. Él sigue aún haciendo cosas sobrenaturales. Él sigue estando allí en medio. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. De verdad que es un agrado estar en casa. Y
pesar de toda circunstancia, como familia seguimos creyendo. Como familia seguimos creyendo en Jesucristo. A veces no nos ha ido bien. Con mi esposa hemos a veces pasado por ciertas circunstancias, pero seguimos a Jesucristo. Hemos buscado a Jesucristo y en medio de la prueba, de la tribulación, Dios se ha manifestado. Ese poder no ha cambiado. Si tú sientes que ya no tienes fuerza, que ya no puedes más, busca a Jesucristo. Busca de Jesús. Y solamente Él puede transformarlo todo. Solamente Él puede cambiar y tornar todo diferente. Vamos a orar en esta hora. Señor Jesucristo, Dios de los cielos, en esta hora, Jesús, Padre Celestial, el altar, Jesús, ha sido abierto en esta hora, Jesús. Oramos, Señor, porque tú tienes todo el poder, toda autoridad, Jesús. Tú tienes, Señor Jesucristo, todo poder para hacer una obra, para transformar los corazones, Señor. En esta hora, Jesús, oramos, Señor Jesucristo, porque creemos en el Todopoderoso, porque, Señor, creemos en tu palabra, Jesús. Creemos, Señor Jesús, en tus promesas, Señor. Y a pesar de toda circunstancia, a pesar de toda adversidad que se levante, Señor, en este mundo, en nuestra vida, Jesús, seguiremos adorándote, Señor Jesús. Seguiremos adorando al Todopoderoso. Seguiremos exaltando tu nombre, Jesús. Seguiremos, Señor, levantando nuestras manos, Señor, y proclamando victoria. Oh, bendito Jesús. Señor, Rey de la Gloria, Jesús, que tu Espíritu, Señor, sea tocando nuestro corazón, Señor. Que tu presencia en esta hora, Jesús, inunde nuestras vidas, inunde nuestro interior, Jesús. Que descienda, Señor, tu presencia en este lugar, Jesucristo. Oramos, Señor Jesús, para que seas tú transformando nuestras vidas, cambiando, Señor Jesús, nuestra tristeza en alegría, cambiando nuestro dolor, Jesucristo, y tornando nuestras vidas, Señor Jesús, y volcándonos hacia ti. Rey de la Gloria, Jesús, oramos, Señor Jesucristo, en esta hora, porque tú tienes todo el poder. Tú eres el Todopoderoso, Señor Jesús. Que seas tú manifestándote en esta hora, que sea tu Espíritu iluminando nuestras vidas. Que a pesar, Señor, de toda circunstancia, seas tú rompiendo con cadenas, ataduras, libertando corazones en esta hora, Jesús. Rogamos, Señor Jesús, que seas tú, Señor, moviéndote en ese lugar, moviéndote en nuestras vidas, Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, bendito. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesucristo, porque aún en medio del problema, Señor, aún en medio de nuestra adversidad, Señor, muchas veces, cuando aún estamos hundiéndonos, Señor Jesucristo, y el mundo no nos ofrece solución, Señor, ponemos nuestra mirada en usted, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, aquel que nos fortalece, Señor, aquel que nos saca de en medio del hoyo, Señor, y nos levanta, Padre Celestial, para darnos nueva vida, Señor. A usted clamamos, Señor. Hemos oído su voz, Señor. Hemos escuchado, Señor, lo que usted quiere decirnos este día, Señor. Que no hay mayor problema, Señor. Que no hay mayor problema, Señor. Que usted es todo, Señor, para nosotros, Señor. Oh, bendito Dios del cielo. ¿Cuántas veces, Señor, hemos salido del mismo lugar, Señor, para volver a donde usted nos sacó, Señor? Y nos damos cuenta, Señor, que aún usted está ahí en medio llamándonos, Señor Jesucristo. Que usted está fortaleciéndonos, Señor. Que nos está llenando, Señor, de su gracia, de su amor, de su